Bienvenidos a clase 10. En este video hablaremos sobre las ideas secundarias. Empecemos. ¿Qué función cumplen estos objetos en la imagen? Podemos decir que estamos haciendo la tarea de plan lector o de comunicación. Pero estos objetos que vemos alrededor nos podrían indicar que para hacer esta tarea requerimos un libro, requerimos visitar una red social, requerimos leer otros libros o requerimos hacer un mapa conceptual. Todas estas pequeñas ideas que van acompañando a la idea central nos ayudan a explicar mejor la acción que estoy realizando, que es hacer la tarea de comunicación. ¿Y qué función cumplen estas oraciones en el siguiente texto? Así pudo saber que el policía mentía, que el supuesto ladrón era inocente, que la amiga que tenía la odiaba, que todo el mundo sufría por dentro. Estas oraciones ayudan a explicar mejor lo que quiere decir la oración principal o la idea principal, que Elisa puede leer la mente de las personas. Sin estas oraciones, no podríamos explicar bien lo que quiere decir cuando Elisa lee la mente de las personas. Estas oraciones complementarias que nos permiten explicar, comprender mejor el texto, se llaman las ideas secundarias. Una idea secundaria es lo que explica de mejor manera el texto. Se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que depende de ella y ayudan a explicar el pensamiento que se va a desarrollar. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. ¿Cuáles son las funciones de las ideas secundarias? Principalmente son fundamentar y explicar la idea principal. Pero las ideas secundarias no tienen solamente una forma, se presentan de varias formas. Si las ideas secundarias quieren fundamentar una idea principal, las podemos ver como si fueran argumentos o verificación. Pero si van a querer explicarnos algo, quizá tengan la forma de comparaciones, o de ejemplificaciones, o de repeticiones, o de enumeración. Veamos con más detalle todo esto. Las ideas secundarias en forma de fundamentación. Leamos un ejemplo. El problema que Pasteur tenía que resolver era el de explicar el desarrollo de microorganismos en los líquidos putrefactibles. Este sabio francés formulaba preguntas como: ¿qué es lo que provoca en el aire la organización de vida? ¿Son gérmenes? ¿Es un sólido? ¿Un gas? Pasteur filtró aire a través de algodón de pólvora que se hace soluble en una mezcla de alcohol y éter. El algodón recoge las partículas sólidas y después es tratado como un solvente. Poco tiempo más tarde, todas las partículas sólidas caen en el fondo del líquido, se lavan varias veces y se les examina al microscopio. Así se supo que el aire común contiene siempre un número variable de partículas orgánicas. Pasteur realizó muchos otros experimentos con el aire y pudo contestar a la pregunta que guió sus investigaciones. La organización de la vida que encontramos en el aire es producida por un germen y no por un gas o fluido. Mostró lo insostenible de la hipótesis de la generación espontánea. Muy bien, ¿dónde se encuentran las ideas secundarias? En este texto tenemos tres partes importantes. Primero, tenemos una introducción del texto. Luego, tenemos una explicación de un proceso científico o de un experimento científico que nos ayuda a entender la idea principal. ¿Qué quiere decir? Que Pasteur mostró con este conjunto de procedimientos lo insostenible de la hipótesis de la generación espontánea. Muy bien, vayamos a practicar con una pregunta. A continuación, vamos a ver cómo funciona una pregunta con ideas secundarias. ¿En qué apoya Louis Pasteur su tesis? ¿En una hipótesis comprobable? ¿En una serie de razonamientos? ¿En tal experimentación con partículas? ¿En una investigación experimental? ¿O en la experimentación de una solución? Obviamente está preguntando por una idea secundaria. Y en el texto afirmamos que Pasteur realizó una serie de experimentos con el aire, en el que descubrió algunos gérmenes que serían la fuente de vida de algunos organismos vivientes.
Respondiendo a la pregunta, diremos que Pasteur apoyó su tesis en una investigación experimental. Alternativa D. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Actualmente, pocos son los que niegan en el Perú la existencia de una extremada concentración de la propiedad y de una cada vez más creciente pobreza. Esto se refleja en la precaria alimentación que nuestro pueblo consume diariamente, en las viviendas pobres y tuburizadas que ocupa, en la ropa que viste, en los transportes que cotidianamente usa, en los servicios educativos y de salud que recibe y que hace uso. Los trabajadores no aceptan como un hecho natural estas precariedades, tampoco aceptan que las principales actividades económicas de nuestro país estén en manos de un reducido número de grupos económicos y sobre todo no aceptan que los beneficios del crecimiento se distribuyan en forma desigual. ¿Dónde se encuentran las ideas secundarias? Muy bien, en este caso vemos que la idea principal está al inicio. Nos indica que muchas personas ahora ven que hay mucha concentración de propiedad y de mucha riqueza en manos de unos pocos propietarios. Así que eso genera mayor pobreza. Para que explique mejor esta idea, tiene ideas secundarias que verifican esta realidad. Podemos ver viviendas pobres, podemos ver ropas en desuso, podemos ver transportes deficientes, servicios de salud y de educación no tan buenos y que generalmente los trabajadores reclaman constantemente esto. Entonces, estas ideas verificadas en la realidad hacen que esta idea principal tenga mayor sentido y sea una realidad. Así que ese texto tiene mejor comprensión de toda la idea que quiere expresar el autor. Muy bien, ¿cómo sería un ejemplo de pregunta? ¿Por qué es difícil negar el crecimiento de la pobreza en el Perú? ¿Porque los trabajadores no aceptan los beneficios del crecimiento? ¿Porque las principales actividades están en manos de unos pocos? ¿Porque es precaria la satisfacción de las necesidades básicas? ¿Porque los trabajadores no aceptan las principales actividades? ¿O porque los trabajadores no aceptaban la distribución de los beneficios? La pregunta indica que hay que saber por qué se da la pobreza en el Perú. Y según el texto vemos que la pobreza aumenta porque la economía está en manos de un grupo reducido de personas que no responde con suficiencia a las demandas del pueblo, que se halla en una situación bastante lamentable, es decir, porque es precaria la satisfacción de las necesidades básicas. En este caso, la alternativa C nos indica la respuesta. ¿Por qué? Porque no había salud, no hay educación, no hay buen transporte, la gente no tiene buena ropa y no se alimenta adecuadamente. Muy bien, ahora veamos ideas secundarias en forma de comparación. Leamos el siguiente ejemplo. Comprarse un auto nuevo tiene sus ventajas en cuanto a comprar uno ya usado. En primer lugar, disfrutaremos de un vehículo en estado mecánico óptimo, sin tener que preocuparnos de llevar al taller ante algún problema imprevisto. Solo lo haríamos por los mantenimientos de rigor que todo auto precisa. En cambio, adquirir un vehículo usado equivale siempre a jugar la lotería. Nunca sabemos si vamos a ganar o no. Es prácticamente imposible saber cómo ha sido tratado, si ha recibido el mantenimiento adecuado, entre otras cosas. Aunque hay que reconocer, adquirir uno de estos puede ser ventajoso en algunos puntos, entre ellos, y el más importante, es el precio. En este ejemplo podemos ver que las ideas secundarias tienen forma de comparación. Una vez ubicada la idea principal, que nos indica que comprarse un auto nuevo tiene sus ventajas en cuanto a comprar uno ya usado, las ideas secundarias nos explican por qué sucede todo esto. Nos van a comparar las características de un auto nuevo con las características de un auto ya usado. Muy bien. Ahora, veamos las ideas secundarias en forma de ejemplificación. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando una idea se vuelve trascendente, movilizante y se pone en vilo a toda una sociedad, su fuerza no está en sí misma, sino en el contexto social y espiritual en el cual ella surge.
Una idea no es el razonamiento que desarrolla, sino el ambiente en que germina y las consecuencias que se generan. El contexto es determinante. Muchos hombres de todos los tiempos predicaron la no existencia de Dios, pero cuando Nietzsche a fines del siglo pasado afirma «Dios ha muerto», la frase tiene un impacto universal conmovedor. El mundo se estremece. Nietzsche está pronunciando algo que todos, o al menos una amplia mayoría de la humanidad, venía sospechando, pero no se atrevían a exteriorizar en esos términos. Ya lo había sugerido Charles Baudelaire, el poeta maldito, al afirmar que el mayor descubrimiento del hombre moderno había sido la no existencia del pecado. Al inicio, cuando una idea se vuelve trascendente o importante, toma su fuerza no por sí misma, sino por donde surge esta idea. Entonces, para ejemplificar esta idea principal, nos nombra a dos personajes importantes de la historia. Habla de Nietzsche, que justamente lanzó una idea, y Charles Baudelaire, que también habló de una idea similar. Este texto utiliza dos ejemplos traídos de la historia para sustentar mejor su idea principal y para que sea más creíble el texto que intenta transmitir. Ideas secundarias en forma de repetición. Aquí siempre hay una discusión. Veamos este siguiente ejemplo. Cualquier estudiante puede sentarse aleatoriamente en cualquier lado. Puede sentarse aquí, allá o en cualquier parte de este lugar espacioso. No hay orden para poder escoger dónde estar sentado. Este texto es redundante. ¿Pero por qué? Porque cuando nos indica que cualquier estudiante puede sentarse aleatoriamente, ya nos indica que puede sentarse en cualquier lado, en aquí o allá, no hay orden. Entonces no está sumándole nada al texto. Pero leamos el siguiente texto. Estábamos solos, solos como perros de la calle, solos como todos los huérfanos del mundo que sueñan con una familia que nunca tendrán, en este barco de muertos en vida abandonados a su suerte. Toda la repetición que puede estar haciendo lo hace para hacer énfasis en la soledad. Estas ideas secundarias ayudan a entender mejor la idea de la soledad. Entonces, es necesario diferenciar la repetición de la redundancia. Esta repetición pone énfasis, eleva mejor y le da sentido a lo que quiere decir el autor, mientras que una redundancia simplemente da vueltas sin sentido en el mismo lugar. Es mecánica y ciega. En conclusión, para entender el texto como un todo, como una unidad, es necesario identificar no solo la idea principal del discurso, sino también las demás ideas de menor jerarquía que nos servirán para conocer las características particulares. Las ideas secundarias no están por casualidad en el discurso escrito, sino que están presentes obedeciendo a la necesidad que tiene el autor de argumentar su tesis. En tal medida, las ideas secundarias cumplen roles muy importantes en la organización interna de un texto, ya que fundamentan y explican la idea principal, lo que dijimos de las funciones de las ideas secundarias, fundamentar y explicar mejor la idea principal de lo que quiere transmitir el autor, de lo que se quiere decir al final de leer un texto. La frase de hoy es: la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Una frase de Richard Steele. Agradecemos la bibliografía que nos ayudó a desarrollar este video y agradecemos vuestra atención. Muchas gracias y hasta la próxima.